porque vamos a la guerra. Dios les bendiga. Teníamos mucha expectación de poder estar con ustedes, porque ya tiene algunos meses que su pastor nos hizo el favor de invitar y pues ha llegado el día y nos da mucho gusto estar aquí, mi esposa y yo. Días pasados estuvimos en Apatzingán también con nuestros hermanos, muy contentos. También gente muy cálida, así como ustedes, y damos muchas gracias a Dios. Reciban un saludo muy especial de nuestros hermanos allá en Manzanillo, igual de amorosos y cariñosos como ustedes. Si quieren ir a comprobar, allá los esperamos. O si andan por ahí cerca, pues acuérdense y pásenos a visitarnos. Nos daría muchísimo gusto recibirles y pasar un tiempo muy agradable en el Señor junto con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Arraigados y cimentados en amor. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Nuestro texto base para lo que vamos a empezar a aprender hoy con la ayuda del Señor. Yo creo que, como el hermano pastor Javier mencionaba en unos momentos, lo que esta pandemia ha causado a la iglesia y en particular a la vida de algunos hermanos, o a lo mejor muchos, en nuestras iglesias, y bueno, yo lo digo por la iglesia que el Señor nos ha puesto a pastorear, que así es. Pero creo que en general nos ha mostrado varias cosas, pero entre ellas nos ha demostrado lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos como seres humanos, cómo Dios permite que este pequeño y diminuto virus microscópico nos encierre a todos y nos muestre que es tiempo de pensar, que es tiempo de analizar nuestra vida, y nos puso a pensar qué hacer, porque empezamos a hacer algo que no habíamos hecho antes. Por lo que toca a mí, grabando, no teníamos internet en la iglesia todavía, pero yo tenía que grabar las prédicas solito ahí frente a una cámara y me puse bien nervioso, porque hablándole a alguien que no me responde es difícil y nunca lo había hecho. Bueno, pero tuvimos que adaptarnos porque era la manera como la palabra podía seguirse predicando. Y creo que la vida de muchos de nosotros fue afectada en diferentes maneras. Para otros fueron tiempos de un análisis y un examen profundo en nuestro corazón para ver qué es lo que el Señor nos quería enseñar. Y ahora que estamos en este otro lado, ya más o menos normalizándose las cosas, es muy importante que como iglesia recimentemos ese amor, el amor de Cristo en nuestros corazones, que fortalezcamos esa unidad de la fe y que entendamos que ese amor y la unidad son fundamentos esenciales de la iglesia para que podamos proyectarnos hacia la integración en esta nueva fase de esta pandemia y de la vida de la iglesia también. Quiero leer esta porción que está ahí en Efesios 3, 16 al 19 y dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una de las intercesiones más profundas. Si usted ha leído las epístolas de Pablo, no hay otra oración como esta. No es una oración ligera, no es una oración superficial, no es una oración que se haga de costumbre, ni mucho menos. No es una oración pasajera, es un pensamiento profundo, pero a la vez también que sube hasta la cumbre de la intercesión. El apóstol Pablo aquí audazmente pide que los creyentes de Éfeso, por aquellos hermanos pide, y no por riquezas materiales, porque esta oración es considerada por muchos como la más sublime, como la oración más trascendente y como la oración más majestuosa de las oraciones que se encuentran en las epístolas de Pablo. Es una oración pastoral a favor de los hermanos de Éfeso en particular, pero también es una oración para Casa de Oración Uruapan, para cada hermano de Casa de Oración Manzanillo y de todas partes del mundo. Porque en el versículo 10 de ese mismo capítulo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Lo que quiere decir entonces que es nuestra responsabilidad como iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no solamente a este mundo que está en tinieblas, sino porque aquí dice a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Qué honra tan grande, qué tan privilegio tan maravilloso, pero que también encargue a su iglesia de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a este mundo y a los principados y potestades en los cielos. Y yo creo que muchas vidas de creyentes y de iglesias en todo el mundo antes de esta pandemia estaba deficiente en este compromiso con Dios, porque muchos cristianos han cambiado de ruta, se han desenfocado, y aún pastores y predicadores se han desviado de la verdadera verdad y han empezado a desviar a la congregación, para empezar. Y como conclusión, no puede ser una iglesia que dé a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Y yo estoy seguro que Dios permite esto para que reflexionemos. Si algo bueno tuvo que producir en nosotros esta pandemia y este encierro, es que analicemos nuestra vida, analicemos nuestro caminar con Cristo, nuestro compromiso, y veamos por nosotros mismos qué tanto hemos cumplido los propósitos de Dios que nos ha encargado para este mundo. Esta es la tercera vez en el capítulo 3, versículo 16, esta es la tercera vez que el apóstol Pablo menciona las riquezas de la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 7, y él habla, dice, según las riquezas de su gracia. En el capítulo 1, versículo 18 también dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Y en el versículo 16 que leímos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son esas riquezas de su gloria? Son los recursos espirituales o bendiciones del cielo que son inagotables. Fíjense, disponibles para su iglesia, disponibles para cada creyente, para que pueda precisamente reflejar al mundo ese amor de Dios con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces Pablo hace tres peticiones
en forma progresiva, cada una dependiendo de la que le precede. Primero, se pide poder en el hombre interior por el Espíritu. Versículo 16 dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La segunda petición que hace aquí el apóstol Pablo tiene que ver con la presencia amorosa de Cristo en el creyente y las múltiples dimensiones de este amor tan hermoso que es de Dios. Y en la tercera petición se relaciona con una llenura de la plenitud de Dios. Este es un modelo de perfección espiritual y una meta digna de aspirar, que tenemos que buscar todos los días. Versículo 16: a fin de que os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, conforme a las riquezas de su gloria. Este versículo en la traducción lenguaje actual dice: por las inmensas riquezas de su gloria pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Cuántos cristianos fuertes de ánimo hay aquí? Diga usted amén. Muy bien, entonces la iglesia vive y está fuerte y está animado, porque ha pasado este tiempo tan difícil que hemos pasado todos, y debemos haberlo pasado con una actitud de victoria, de fortaleza, de firmeza, porque a esto nos ha llamado el Señor. Se refiere entonces a la fuente, o sea, al recurso inagotable de donde ha de venir lo que se pide. El apóstol Pablo ora que la iglesia sea fortalecida en el ser interior, con esa potencia que proviene del Espíritu de Cristo, que reside precisamente en cada uno de nosotros. La palabra fortalecido también significa ser vigorizado por el poder de Dios mismo desde el momento de nuestro nacimiento espiritual. El poder de la iglesia entonces es el Espíritu de Dios que está presente en los creyentes y actúa y opera por medio de ellos. No es una presencia ni potencia superficial, es el vivo Espíritu de Cristo interiorizado en el creyente y por ende interiorizado en su iglesia. Pablo no pide que la iglesia reciba el Espíritu como un acto complementario de su conversión, sino que ella, o sea, la iglesia, sea continuamente fortalecida por ese Espíritu ya presente en ella ante la desafiante tarea que nos ha encargado para este mundo. Hay 4 propósitos por las que el apóstol Pablo pide que seamos fortalecidos. Primero, que Cristo pueda establecer su presencia en nuestros corazones. ¿Que Cristo qué? Pueda establecer su presencia en nuestros corazones. Vamos a la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9, 10 y 11. La palabra dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué maravilloso. El cuerpo a la verdad está muerto, pero por el Espíritu que mora en nosotros es vivificado.
por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Un segundo propósito por el que Pablo pide que seamos fortalecidos es que seamos establecidos en su sincero amor a Dios, a Cristo y a los demás. Primero, para que la presencia de Dios esté en nuestros corazones, y segundo, que seamos establecidos en un sincero amor a Dios, a Cristo y entre los demás hermanos. Y tercer propósito es que comprendamos con nuestra mente y que lo experimentemos en nuestra vida el amor de Cristo en nosotros o por nosotros. Primero, que seamos establecidos en el sincero amor a Dios, a Cristo y a los demás hermanos, pero también que comprendamos con nuestra mente y con nuestra vida el amor de Cristo por nosotros. Esto es muy importante. Versículo 18 y 19 de Efesios capítulo 3 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuarto propósito por la que Pablo pide que seamos fortalecidos es para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te puedes tú imaginar cómo es la vida de un cristiano que está lleno de la plenitud de Dios? Santo, perfecto, con fallas, con debilidades. Sí, porque vivimos en este cuerpo, en este mundo. El cuerpo con sus pasiones nos quiere aprisionar, el mundo nos quiere atrapar, el diablo nos quiere dañar. Pero la plenitud de Dios está ahí dispuesta si nosotros hacemos nuestra parte. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte si en verdad queremos ser fortalecidos. Este fortalecimiento tiene el potencial de participar y beneficiarnos de todo lo que Jesús es, de todo lo que Él ha logrado y de todo lo que Él tiene. Con todo esto con el propósito de que continuemos como iglesia su misión o nuestra misión en este mundo. Y no solamente estamos hablando de evangelizar y ganar almas, sino representarlo a Él en este mundo con un carácter que se asemeja al carácter de Cristo, y su gloria también que se ha operado en el cambio de conducta, actitudes y un cambio total y radical en nuestros corazones. La presencia de Dios y a través del Espíritu Santo debería llenarnos y saturarnos de manera tal que reflejemos desde lo más profundo de nuestro ser el carácter y la gloria del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios por el que nosotros debemos profundizar esa relación con el Señor. La segunda petición de Pablo para la iglesia tiene que ver con la presencia amorosa de Cristo en el creyente, en sus múltiples dimensiones de ese amor, para que habite Cristo por la fe y para que seáis capaces de comprender todas las dimensiones de este amor de Cristo. La condición entonces, o requisito para que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe, es que Cristo haga su morada permanente. ¿Que Cristo qué? ¿Tenemos conciencia de esto todos los días? ¿O cada vez que nos reunimos solamente volvemos como que nos volvemos a conectar? Y el resto de nuestros días pues
involucrados en nuestros compromisos, trabajos, preocupaciones, problemas, como que nos perdemos en cierta manera. Pero si nosotros queremos que ese amor verdadero fluya en nuestro corazón, nosotros tenemos que dejar que Cristo haga su morada permanente en nuestros corazones. Si el corazón del hombre es el asiento de sus sentimientos y pasiones, el corazón del creyente entonces debe ser el trono permanente de Cristo Jesús. ¿Pueden decir amén a esto? Amén. Esto es posible por la fe en Cristo Jesús. Y no es que Cristo no esté en ellos todavía, sino que este Cristo en quien hemos creído sea entronizado como Señor en nuestros corazones por la fe. ¿Cuántos decimos, Cristo es el primero en mi vida? ¿Y quién es el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Quién es? Cristo debe ser el único, no el primero. A ver si esto nos permite entender un poquito. Cristo no es lo único que necesitamos. Cristo es todo lo que tenemos. Cuando entendamos que Cristo es todo lo que tenemos, Cristo no será el primero en nuestra vida. Él será todo en nuestra vida. Cuando Dios le da los mandamientos a Moisés en el desierto, el primer mandamiento le dice, dile al pueblo, no tendrás dioses ajenos. Pero enseguida dice, no te harás imágenes. Nosotros no podemos o podemos no tener los dioses ajenos, pero sí podemos fabricarnos nuestros propios dioses. Que puede ser la familia, que puede ser el trabajo, que puede ser la profesión, que pueden ser muchas cosas. Y a veces nuestro corazón está lleno de imágenes. Cristo no puede ser el único, porque Cristo no compite con nadie. Él debe ser entronizado totalmente en nuestros corazones. Y no debe haber nadie más, porque Cristo no comparte con nadie más esa gloria. Ojalá entendamos esto, porque nos va a ayudar mucho para tener nuestro enfoque correctamente ubicado y nuestras prioridades también. Cristo es el único. Entonces, por la fe en Cristo creemos y somos salvos. Por la fe recibimos también al Espíritu Santo. Por fe también cedemos nuestros corazones para que Cristo ocupe esta sede de nuestra conciencia y centro operacional de nuestro ser. Simultánea con esta petición, el apóstol Pablo, simultáneamente con esta petición, que la sede de nuestros sentimientos sean ocupados por Cristo, el apóstol Pablo pide que los creyentes seamos afianzados y fundamentados en amor. Versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Este versículo en la traducción lenguaje actual dice: si así ustedes podrán comprender juntos con los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda plenitud. Y el versículo 18, que también está allá adelante en la traducción lenguaje actual, dice: le pido a Dios que ustedes puedan conocer el amor de Cristo, que es más grande de lo que podemos imaginar, para que reciban todo lo que Él tiene preparado para darles. Qué riquezas, qué bendiciones tan grandes. El deseo de Pablo era que los creyentes fueran fortalecidos para amar, porque el amor es la virtud preeminente.
Dice, seáis plenamente capaces de comprender. Con Cristo en el corazón y con las bases plantadas en el amor, el creyente será plenamente capaz o estará en óptimas condiciones de conocer este amor. Quiere decir entonces que hay que profundizar esa relación. Y por eso dice arraigados y cimentados. El apóstol Pablo describe este amor en términos de medida, como anchura, longitud, altura y profundidad. De tal manera que da a entender entonces que es inmensurable. La palabra inmensurable quiere decir muy difícil o imposible de medir o valorar. ¿Por qué? Porque es infinito. Hace rato cantábamos, el amor de Dios es maravilloso. Tan alto, ese fue otro coro, ¿verdad? Que cantamos hace 30 años. Los que son la nueva generación es posible que no la conozcan, pero ese eran nuestros cantos favoritos. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho. No lo podemos medir, no lo podemos entender porque es inmensurable. Aunque podemos medir cosas como el tiempo y el espacio, el amor de Cristo está más allá de las capacidades humanas para ser medido. ¿Con cuánta fuerza el apóstol Pablo habla de ese amor de Cristo? La anchura muestra su magnitud a todas las naciones. El amor de Cristo es ancho como el mundo, que abarca a todos los seres humanos. En su longitud, que va de la eternidad a eternidad, que se extiende por todas las edades. Nada puede estar afuera de él. La profundidad, la salvación de los sumidos en las profundidades del pecado y de la miseria. Nadie puede estar afuera de él. Y la altura, su elevación a la dicha y glorias celestiales, que está fuera del alcance de algún enemigo que nos quisiera privar. Así es el amor de Dios. El ruego del apóstol Pablo es que ese amor de Dios habite en nuestros corazones. Y para esta nueva fase que el Señor nos ha permitido llegar, precisamente es porque necesitamos que seamos llenos de toda la plenitud, de todo el amor de Dios, que estemos plenamente arraigados y plenamente establecidos. Esa iglesia es invencible, esa iglesia es inamovible, es una iglesia victoriosa. Qué maravilloso es el amor de Dios. La vida del creyente, escuchen esto, no se vive fuera del contacto con otros creyentes, que mutuamente nos abastecemos de la misma fuente, de la misma caudal de bendiciones espirituales. Como es imposible ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo, es imposible vivir una vida cristiana sin tener contacto íntimo con los miembros de ese cuerpo que se llama iglesia, que somos nosotros los hermanos. Entonces, de ese grupo de creyentes obedientes a Cristo. Por eso dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. La tercera parte de la intercesión de Pablo para la iglesia es para que sea llena de toda la plenitud de Dios. El deseo ardiente del apóstol para la iglesia es que sea tan llena de todas las cualidades, de todas las características y de la misma naturaleza pura de Dios, que sea el reflejo al mundo. La iglesia, los hermanos, los cristianos debemos ser alguien que por donde quiera que vayamos reflejemos esa imagen de Cristo. Como ese perfume que se vertió en la casa de María aquella ocasión,
dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando algo se vierte en tu interior, cuando tú rompes ese vaso de alabastro, ese tesoro que para ti lo consideras como lo más precioso, pero lo entregas, lo rindes a Cristo Jesús, entonces empiezas a expeler la presencia de Cristo en tu corazón. Y este mundo que nos ha tocado vivir huele mal. Este mundo está pudriéndose, pero nosotros podemos ser esa esencia del aroma que puede cambiar la percepción de la gente para despertar en ellos el deseo de amar a Cristo también. ¿Cuántos hombres de Dios, por el hecho solamente de vivir un testimonio santo delante de Dios, han sido mensajeros de ese evangelio silencioso, llamado testimonio? Porque han experimentado esa plenitud de Dios en sus vidas. Y así debe ser la característica principal de todo creyente, de todo hijo de Dios. Será una llenura hasta el tope, sin faltar ni sobrar. Una llenura de lo que los demás se podrán dar cuenta. Con el poder espiritual que proviene de la presencia de Cristo en nuestro hombre interior y el amor de Cristo que resulta de la habitación de Cristo en nosotros, entonces la llenura de la plenitud de Dios es el resultado que tiene que reflejarse. Y no podrá ser de otro modo, porque tener a Cristo es tener al Espíritu Santo. Y tener a estos, entonces también tener a Dios en todos los sentidos. Porque los tres existen en la iglesia en unión y trabajan en armonía para la expansión del evangelio en este mundo. ¿Es maravilloso Dios? No hay nadie como Él. Arraigados y cimentados. La palabra arraigados es un término hortícola relativo a las plantas o árboles. Y cimentados es un término arquitectónico relacionado a los edificios. El que un seguidor de Cristo esté arraigado en la revelación del amor de Dios en Cristo es como una planta con raíces profundas en la tierra. Estar cimentados en su amor es como un edificio con bases sólidas, firmes, fuertes, fundadas sobre la roca, que es Cristo y su palabra. Ambas metáforas o ilustraciones simbolizan una relación íntima y profunda con Dios. Estos símbolos también indican que se necesita la revelación del amor de Cristo para tener una comunión profunda y sólida que se exprese de manera poderosa para la gloria de Dios. Hablando de arraigados y cimentados, yo creo que esta pandemia ha puesto en evidencia dos cosas, o por lo menos esto es lo que yo veo en mi iglesia. Para muchos hermanos, o algunos, tal vez no muchos, su cristianismo eran 4 paredes. Y cuando la iglesia se tuvo que cerrar por todo lo que pasó, para ellos se acabó el cristianismo. Y el hecho es de que hasta ahora no han vuelto. Rápidamente se acomodaron o se pusieron cómodos en su sillón en la sala, frente al televisor o frente a su computadora, para seguir en forma virtual la predicación de su iglesia, pero con todos los distractores que esto envuelve: su papa, su refresco, su fruta, su celular al lado, los niños corriendo por todos lados, y terminaron totalmente distraídos. Como la iglesia está cerrada, ¿qué puedo hacer yo?
Yo me di cuenta que dentro de mi iglesia y algunos líderes de la iglesia, en lugar de conectarse con la reunión de la iglesia virtual o por internet, preferían escuchar a otros predicadores en esa misma hora. No es malo escuchar a otros predicadores si son predicadores sanos y verdaderos. Pero si Dios es un Dios personal para la iglesia, ¿cómo puede uno entender cómo Dios está guiando a su iglesia si no se conecta con su iglesia? Hasta eso ha llevado esto y ha puesto en evidencia cómo era su fe y su vida cristiana, cómo era su amor de Cristo en sus corazones. Obviamente ese cristianismo no fundamenta nada. Es un cristiano débil, superficial, que por donde sopla el viento es llevado, es arrancado. ¿No les pasó eso aquí? Espero que no. Viera qué tristeza da, hermanos. Y uno tiene que hablar fuerte. Ellos reconocieron, pidieron perdón y están firmes. Para algunos cristianos su cristianismo parece como el árbol de la higuera. Allá conocemos un árbol grande, frondoso, con hojas anchas, y le llaman higuera, pero son los que más fácil tumba el huracán cuando llega, y porque tiene raíces muy superficiales, están así, y cuando son arrancados y volteados pues quedan así. Aparentan una belleza, aparentan una vida profunda porque están gruesos los troncos, pero cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, la tribulación, quedan así, porque no están arraigados. Pero también encontré que hay otros cristianos, otros hermanos que aprovecharon esas circunstancias para profundizar sus raíces. Es muy común para allá ver palmeras enormes, altas, la copa de las hojas hasta allá arriba y el racimo de cocos colgando por los lados, pesadísimo. Y cuando llega el huracán, pues nomás se ladean para uno y para el otro lado, pero ahí siguen. No es común que una palmera se caiga en un huracán. ¿Qué es lo que lo sostiene? Si pudiéramos tener una mirada radiológica, podríamos ver miles y miles y miles de hilos de raíces que del tronco salen hasta lo profundo de la tierra. Ahora, en ese sacudimiento de uno a otro lado, ciertamente que la tierra se afloja, ciertamente que se producen grietas, pero como están tan profundas y a lo mejor hasta conectados con las raíces de otras palmeras vecinas, se sostienen. Pero además de eso, aprovechan que se aflojó la tierra o que se agrietó para profundizar más esas raíces. Esta circunstancia que acabamos de pasar debe producir eso. Quisieron arrancarnos, quisieron destrozarnos, pero el creyente de veras que ama a Dios y tiene a Cristo en el trono de su corazón y ha profundizado su vida en el amor de Cristo, aprovecha esas circunstancias para afianzarse mejor. No lamenta su situación, aunque a lo mejor algunos tuvieron que ver partir a sus seres queridos a la presencia de Dios por esta situación. Pero el creyente debe afianzarse y arraigarse más profundamente, aprovechar las circunstancias. Porque el creyente bien arraigado es sacudido igualmente por la tormenta, pero se mantiene firme y se hace más fuerte. Como las raíces de un árbol que se profundizan
Y los grandes cimientos de un edificio están normalmente ocultos de la vista y da firmeza a lo que soporta. El amor de los hijos de Dios es el elemento esencial para la estabilidad y firmeza como iglesia. Este amor no es un amor superficial, es un amor que proviene del corazón propio de Dios y es transmitido al creyente por fe en Cristo Jesús, que es la expresión máxima del amor de Dios. Juan 3:16, que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios. Tan grande es su amor, que nos dio a su Hijo, al único, para que cualquier persona que creyera en Él sea salvo y tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios quiere que haya entre nosotros. Con Él en el corazón, por medio de la fe, el amor de Cristo será la tierra fértil y firme en la que las raíces y los cimientos del creyente se establecen. De este modo no será movido, y además tendrán suficiente poder al asirse a este amor multidimensional. Esto es lo que Dios nos ofrece. El amor de Dios, ese inmenso amor. Pudiéramos ponernos de pie esta noche y volver a cantar ese canto que hace rato cantamos. Tu amor por mí es más profundo que el mar. Y ese amor que reflejamos al mundo es el que nos sustenta. Son como esos cimientos que dan firmeza y fuerza a nuestras vidas. No seremos movidos y tendremos suficiente poder al aferrarnos, al asirnos a ese amor multidimensional. Analice su propia vida un momento y pregúntese usted mismo: ¿yo conozco ese amor? ¿O he escuchado de ese amor? ¿Yo conozco a ese Dios o lo tengo en mi corazón? ¿He permitido que Él sea el centro de mi vida? ¿Que Él sea el único en el trono de mi corazón? Si algo demanda Dios para nosotros hoy es precisamente eso. Cantemos ese canto, por favor. Analice lo que hemos escuchado en este momento y proyectémonos con este canto a entender lo que es el amor de Dios para nosotros. Levanta tus manos al Señor. Parará de tu amor, no hay problema que
mi corazón. Quiero adorar. Aleluya, Señor. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me rindo ante ti, te amo, Jesús. Cantémosle otra vez al Señor. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón, te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me rindo ante ti, te amo, Jesús. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque delante de ese amor tan grande, Señor, somos insignificantes. Y es una dicha tan grande que tú quieras depositarlo profundamente en nuestro corazón. Y por eso te damos gracias. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Te entronizamos en nuestro corazón para que seas el único habitante en nuestra vida, Señor. Y te damos muchas gracias, porque esto ha sido un plan tuyo al salvarnos, al traernos al seno del Padre como hijos y como familia en una iglesia que tú estás levantando en este lugar de Uruapan, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias a Dios. Tomamos un momento nuestro asiento, hermanos, por favor. Pues creo que una enseñanza muy frontal, algunos conceptos que tocaron mi corazón. Si el corazón es el asiento de las emociones, hemos estudiado en su momento que el alma o el corazón es eso, el asiento de las emociones, la voluntad, la inteligencia. La mente se encuentra en el corazón. Entonces, el corazón del creyente tiene que ser el trono de Jesús. Eso significa que un hijo de Dios no es gobernado por sus emociones, es gobernado por Cristo. Nuestra alma es un trono, pero no de las emociones, sino de Jesús. Dijo también el pastor, Jesús no debe de ser el primer ocupante de nuestro corazón, sino el todo de nuestra vida. Y cuando Cristo sea el todo en nuestra vida, entonces tendrá el trono de nuestros corazones. Pero si no permitimos que Cristo esté en el trono de nuestro corazón, será muy difícil que conozcamos el amor de Dios. La vida del creyente no se vive fuera del contacto con otros creyentes. Dijo algo que tocó mi corazón. Una llenura de Dios en los creyentes debe de ser percibida por los demás. Y la iglesia es el perfume para este mundo que huele mal. Y es un perfume, es una esencia que no se debe de diluir. Yo sé que Dios ha tocado tu corazón y ha puesto conceptos. Seamos diligentes, hermanos, en arraigarlos y cimentarlos, porque Dios quiere hacer esto que compartió el pastor. Dios quiere reconstituir una iglesia que funcione para lo que Dios la ha puesto en la tierra, pero si no estamos cimentados, si no estamos arraigados, será muy complejo.
Esta pandemia, como dijo el pastor, fue un movimiento de tierra, hizo que las palmeras se ladearan y algunas higueras quedaron con las raíces de fuera. Pero si nosotros somos palmeras, entonces estas grietas que se abrieron por el movimiento solamente sirven para que profundicemos más y nos arraiguemos más. ¿En qué? En el amor de Cristo, hermanos. Gracias a Dios por esta primera enseñanza. Vamos a hacer una oración, hermanos, por las ofrendas en esta oportunidad. Señor, queremos agradecerte, estamos aquí reunidos. Tú eres generoso con nosotros, mi Cristo, dándonos todos los recursos, Señor, espirituales y materiales para poder vivir como tu iglesia en esta tierra y desempeñar nuestra tarea y nuestra función en forma eficaz. Señor, gracias. Queremos solamente de lo recibido de tu mano, de lo que es tuyo, Señor, en generosidad dar, para que tu nombre sea glorificado, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. En lo que van pasando los edecanes para recolectar esta ofrenda, hermanos, quiero comentar, ahorita vamos a tener un receso de 25 minutos en la parte de atrás, hermanos. Aquí mismo en el auditorio tenemos una mesa donde ya está dispuesto el café y unas galletas para poder compartir en coinonía, y de verdad eso es muy gratificante, porque hace más de 2 años y medio que no teníamos la oportunidad de estar aquí en una reunión de este tipo, en un seminario, en un congreso, con un invitado especial, y es la primera ocasión después de todo este tiempo y estamos muy felices. También era una costumbre para nosotros en estos intermedios, en estos intervalos, compartir el café, compartir las galletas. Bueno, ya está todo dispuesto en la parte de atrás, así que ahorita que terminemos de levantar la ofrenda van a poder pasar. Yo creo que los edecanes, por favor, ahí muy alertas. Los hermanos tendrán que hacer una fila, ¿verdad? Para que con orden todo el mundo pueda tomar su café, sus galletas y tener este tiempo de coinonía, ¿verdad? Bueno, estamos muy contentos. No di la bienvenida hace un momento a los hermanos que nos visitan por primera vez. Por ahí veo algunos rostros que antes no había visto. Me imagino que son personas que vienen por primera ocasión. Igualmente sean muy bienvenidos. Las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión por Facebook, igualmente muy bienvenidos, de Casa de Oración Lázaro Cárdenas, de Casa de Oración Apatzingán y de cualquier punto que se conecten. Gracias a Dios estamos reunidos a través de los medios también, que es una bendición. Como decía el pastor al inicio, ¿verdad? Fue un desafío para la mayoría de nosotros, que en el pasado no estábamos vinculados con el uso de los medios electrónicos y de las redes. Fue tan complicado predicar a una cámara, tan complicado, ¿verdad? Y al igual que el pastor, en mi caso yo me sentía tan nervioso predicando a una cámara. Sentíamos que no le estábamos predicando a nadie. Y no teníamos el contacto con la iglesia, no percibíamos el sentir por la palabra, la acción de la escritura en el corazón, no percibíamos las emociones. Eso se tornó tan frío, era congelante, pero Dios utilizó, hermanos, los medios y nos dio los recursos y nos dio la capacidad para poder continuar de esa forma y mantenernos vinculados en el amor. Pero hoy estamos juntos, hermanos, y eso es una bendición extraordinaria. Llega el tiempo en donde la iglesia tiene que funcionar nuevamente para lo que ha sido establecida en la tierra, para poder llevar al mundo el conocimiento del Evangelio de la Gracia, siendo esta la tarea más compleja del cuerpo. Pero por cuanto somos un cuerpo vinculados en el amor, arraigados en el amor, cimentados en el amor, podemos procesar todos nuestros movimientos, toda nuestra dinámica, toda nuestra actividad hacia ese propósito: que la gente conozca a Cristo a través de la iglesia y seamos el perfume de Dios para un mundo que huele mal. Gracias a Dios. Con orden entonces, los edecanes, por favor, muy alertas para poder hacer las filas correspondientes para distribuir el café y las galletitas. En cuanto hagamos el llamado, les pido por favor que nos acerquemos a nuestras sillas para continuar con la segunda enseñanza. Adelante, hermanos, con libertad. Dios les bendiga.